La gracia, la paz, el amor, la misericordia de Dios estén contigo, con tus seres queridos. La misericordia de Dios que nos abraza en la presencia de María Santísima, en el poder de intercesión que tienen los ángeles, santos y santas. Alegrarnos de la bondad y la ternura de Dios para con nosotros cuando seguramente volvemos a compartir este tema que me han estado pidiendo que vuelva a compartirlo, así como ya hicimos esa experiencia tan bonita, ese compartir de 2 programas de las ataduras y raíces ancestrales, que con la oración pertinente que ustedes la pueden tener. Así haremos de nuevo un poquito este compartir de la memoria de las etapas de la vida para quien quiera también apoyarse en esta realidad. Sabemos que aquí en la librería que tenemos, en el centro carismático, en los diversos lugares que estamos, tenemos esos textos que ustedes pueden adquirir, que ayuden, de diversos autores muy ungidos sobre la sanación intergeneracional o de ataduras de raíces ancestrales. Se pregunta por eso si lo encuentran. Claro, y está también, yo lo he visto, también está unos textos también que nos ayudan a sanar las etapas y la memoria de la vida. Hay textos sobre esto suficientes en los cuales nos podemos apoyar y que se pueden ir compartiendo en familia. Es muy bonito, por ejemplo, en momentos hacer un encuentro familiar y dedicarnos primero a alguien lo estudia un poquito y después dedicarse a hacer juntos como familia oración de cada etapa de la vida, o en las comunidades o en los grupos de oración o donde estamos, y seguramente algunos ya lo han hecho, muchos de ustedes. Y siempre cuando se vuelve a hacer el ejercicio, algún aspecto nuevo vuelve y aparece, sobre el cual necesitamos una nueva oración o una nueva unción. Y es eso lo que compartimos, es lo que queremos, y ahora queremos pasar un poquito a eso seguramente compartido, que muchos de ustedes lo esperan sentirlo para recibir sanación sobre la vida. Sobre todo es lo que llamamos las etapas de la vida o la memoria de la vida, con la terapia que se requiere en el nivel espiritual, pero también será emocional. Y seguramente a medida que se va orando y vamos intercediendo por las etapas de la vida, vamos a ir recibiendo sanación también física, porque así es, se sana nuestra vida, se sana nuestra dimensión espiritual y psicológica, y también lo físico recibe sanidad. Ese es el poder del Señor, y de eso es lo que queremos ir compartiendo ya ahora que empezamos las etapas propias de existencia, desde la concepción hasta cuando Dios nos llame a su presencia. Y algunos logran alcanzar todas las etapas y llegan hasta la última etapa del adulto mayor. Otros quedan en la mitad del camino, otros se les interrumpe el camino de existencia, pero cada etapa hay que vivirla en su momento y en su plenitud, y eso es lo que queremos compartir. Empezaremos hoy, claro, nos iremos en el proceso desde la concepción e iremos avanzando para vivir este compartir tan bonito y tan especial, y sobre todo en esta comprensión que es espiritual, pero también tiene elementos psicológicos que nos van a ayudar muchísimo en nuestra existencia, para uno mismo, pero a quienes son padres o madres, abuelos y abuelas, para comprender mejor la propia vida, pero también a las personas que Dios nos ha dado a nuestro cargo, o quienes están como maestros o maestras, quienes ayudan en el crecimiento espiritual en los grupos, quienes acompañan a otras personas. Este ejercicio es hermoso para todos, a todos nos va a servir, desde niños y niñas, pasando por la juventud hasta llegar a los seres adultos. Y dirá algunos que ya vamos a superar las edades de otros. Dicen, no, pero es que es bueno saber la manera como hay que vivir la vida en las etapas que vienen. Y así es la existencia. Qué bendición y qué gracia. Les damos la bienvenida a Kenosis, aquí en la emisora Minuto de Dios. También con Donald, que nos ayuda también desde la técnica de sonido aquí en el máster de nuestra emisora, para que también esta producción, y quienes están también en los estudios en este momento, nos hacen posible que esto llegue a ustedes por voluntad de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos y bienvenidas. Ya no hay soledad, Él vive ya. Y bien, todavía hay que decir algunas cosas de introducción, ya en esto de las etapas de la vida, la memoria o la terapia, de lo que estamos compartiendo. Algunos lo llaman sanación de las etapas de la vida. De pronto es lo más fácil para pronunciarlo, decirlo y entenderlo. Pero eso haremos, introducirnos para empezar a hacer el recorrido, y vamos a vivirlo.
Y la vida humana es eso, la vida humana se caracteriza por los ciclos vitales. Es eso, nacemos, crecemos, procreamos y morimos. Sí, es algo que hace nuestra especie humana y como se hacen también las otras especies. Claro que sí, entonces, ¿qué diferencia hay? La diferencia es muy grande. Claro que sí, tenemos un espíritu de Dios encarnado en forma particular que nos da una conciencia de existencia muy grande. Pero la experiencia humana de los ciclos vitales implica la interioridad y el nivel existencial. Eso es muy, muy particular. Y es propio del ser humano vivir simultánea y diferenciadamente el ritmo del crecimiento biológico, de maduración psíquica, lo que dicen por ahí los autores de esa dramática de la existencia y de la transformación espiritual que también tenemos que ir viviendo. Y se dice, uno puede llegar a tener 25 años biológicamente, pero puede estar retrasado psicológicamente, puede tener 5. Y ahí se necesita entonces también sanación. O ser una persona madura psicológicamente a los 40, pero hallarse espiritualmente apenas en una infancia elemental. ¿Qué es lo que pasa? Pongámonos a pensar. Por eso vivir es primordialmente una cuestión de decisiones. Y aquí vamos a decidir también sobre nuestra experiencia de vida. Desde el medio familiar y social, la persona va creciendo integralmente de un estado de dependencia casi total a un grado de autonomía relativa. Esa es la vida. Nosotros en las primeras fases de la existencia vemos cómo dependemos más de los seres queridos, de papá, de mamá, de los abuelos o de las personas encargadas de nosotros. Y poco a poco, a medida que vamos creciendo, vamos tomando una cierta autonomía. Esa es la existencia. Para un niño, por ejemplo, la meta consiste en llegar a ser grande. Claro. Para un joven la meta es llegar a ser una persona adulta. Un adulto es el que ya se ha definido, ¿cierto? Y ya como que ya está una persona realizada. Una persona madura es la que, bueno, ya ha realizado un proyecto de vida, claro, pero sigue constante haciendo el bien. Y es eso. Y entiende desde cada uno desde la etapa en que está, entiende la vida, desde el modo en que se encuentra. Y por eso es que es tan importante, pensemos en una persona ya, un adulto mayor, una persona de avanzada edad. ¿Qué es lo que hace? Alguno dirá es que vuelve y parece otra vez como niño, como niña, ¿no? ¿Será que uno regresa? Pero no, es como la simplicidad. Uno llega de nuevo como a la simplicidad de la vida. ¿Ve? A la simplicidad de la vida, ojalá rodeado del amor de los seres queridos. Ya estaremos hablando un poquito también de esa edad. Pero es eso. Diríamos entonces, el proceso de la vida humana está ligado a los ciclos vitales, ya esto en el nivel psicológico, y se centra pues en el proyecto de vida, y cada ciclo, cada etapa va realizando un proyecto, y nosotros lo hacemos en la experiencia de fe, un proyecto de vida fundamentada en el reino de Dios, y eso nos permite un buen discernimiento y entender que hay situaciones existenciales que nos detienen el caminar de la fe, no nos hacen vivir bien la manifestación o la vida teologal que se llama, o la vida de la gracia del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra historia. Y por eso la idea es ir dando los pasos de existencia, pero siendo responsables y dándonos cuenta dónde estamos con heridas, donde no podemos estar verdaderamente libres, y entonces, o dónde está nuestro pecado impidiéndonos avanzar, o situaciones que deben ser liberadas y sanadas. Y es la gracia del Espíritu Santo la que nos ayuda. Y por eso, con la ayuda de la psicología, con la ayuda de la espiritualidad, vamos entonces a indicar esos elementos característicos de cada edad. Eso es en forma aproximativa. ¿Ve? No es que se cumpla exactamente todo, pero la mayoría sí, de lo que vamos a decir es así. Y el enfoque entonces va a estar indicado de una manera muy sencilla, que todos entendamos, que todos entendan, desde los niños hasta los más grandes. Voy a hablar de lo más simple posible. Y entonces necesitamos eso, saber que cada edad necesita entenderse. Y los que ya hemos pasado otras edades, no hemos dejado de ser niños, los que estamos grandes, el niño va en nosotros. No hemos dejado de ser jóvenes, los que ya somos adultos. Las edades van en nuestra vida, pero nos manifestamos desde la edad en la que estamos pasando o estamos viviendo. Y así es, necesitamos eso, vivir lo propio de la edad, integrar los rezagos de las edades pasadas o heridas de edades anteriores o de tiempos pasados, e integrarnos y vivir esa experiencia de integración y facilitar nuestra interacción humana, una mejor relación familiar, una mejor relación social, un compartir mejor con los demás.
Y eso es importante, darnos cuenta de ello. Ya lo había mencionado en la parte intergeneracional, habíamos dicho varias cosas que no las voy a repetir. Había hablado de esas herencias que pueden también estar afectándonos en nuestro tiempo presente y en nuestra historia y que puede estar causando algunas dificultades. Pero como ya lo mencionamos, vamos más bien a explicar un poco o a disponernos a recorrer las etapas desde la concepción. Así nos disponemos. Jesús, ya no hay soledad. Y bien, ¿cuántas veces seguro lo hemos escuchado o lo hemos dicho? Este ciclo, hay clasificaciones muy bonitas del ciclo vital o de las etapas de la vida. Lo tomamos con este psicólogo Erik Erikson. Lo hemos escuchado, es muy clásico, ¿no? En la manera como él nos explica. Voy a dar como la apertura a esta clasificación que él da, porque es bueno saberla, para después entrar a esa experiencia de sanación o de comprensión y de oración por sanación de las etapas de la vida. ¿Y qué dice él? Bueno, las mismas etapas. ¿Qué dice él? Bueno, la primera etapa que hay que tener en cuenta es la concepción hasta los 2 años. Él lo considera como una sola etapa. Y ahí dice, hay una dialéctica de la concepción a los 2 años. Hay confianza, pero también para el resto de la vida se toma la confianza o la desconfianza. La gran virtud de la concepción a los 2 años es la esperanza. Y la figura que predomina en este tiempo en las relaciones humanas o familiares es la mamá, la figura materna. Después viene la niñez, la parte de la niñez en 3 partes, o la clasifica en 3 partes. De 2 a 3 años, dice Erikson, hay una dialéctica, es decir, puntos como que vamos a vivir en la vida un elemento positivo y un negativo. Eso es como la dialéctica. ¿Qué va a haber? Bueno, va a haber autonomía, o búsqueda de autonomía, pero también va a haber indecisión, duda y vergüenza. Eso es como lo que se vive de 2 a 3 años en esa dialéctica. Pero hay una gran virtud que se debe formar para el resto de la vida que se llama la voluntad. Después lo vamos a explicar cuando lleguemos qué es esto. Simplemente estoy como mencionando porque cada parte de esta se va a explicar cuando hablemos de las edades. Ya de 2 a 3 años ya aparece más, ya es la figura de la mamá que aparece, pero también la del papá si el papá está presente, o del abuelo o de un hermano, pero la figura paterna aparece en esta edad, de 2 a 3 años. En la edad del juego, se llama así, de 3 a 5 años en la edad del juego. Ahí se habla, la dialéctica, ¿cuál es? A ver, ¿cuáles son los opuestos? Esa es la dialéctica, los opuestos. Va a haber iniciativa, se aprende la iniciativa, pero también la culpa. Vamos a ver después cómo es esto. ¿Cuál es la virtud? El propósito, es decir, metas para lograr, metas para alcanzar. Entonces es la época del propósito, llamémoslo así. Bueno, es eso lo que se engendra de 3 a 5 años, ganar más bien, como es la época del juego, ganar y avanzar en lo que se proponen, que es un crecimiento todavía inicial. Y las relaciones, bueno, ya de 3 a 5 años se tiene más conciencia de la familia, ¿no? La familia que está conmigo, la familia nuclear que se llama. Después viene esa edad escolar. Normalmente, bueno, a veces empieza a los 5, a los 6, y va hasta los 10 o 11 años. Algunos les puede ir hasta los 12, o un poco más, depende del tiempo, pero normalmente la edad escolar que llamamos. ¿Cuál es la dialéctica? Llamémoslo los 2 puntos, los 2 puntos opuestos que hay en la edad escolar, en esa segunda infancia que también se llama la industria y la inferioridad. Esa es la dialéctica, es decir, muy laboriosos, muy colaboradores, llamémoslo así, pero también a veces se pueden acomplejar. Y la virtud que se vive de esta edad escolar es la competencia. Se aprende compitiendo o se desarrolla la vida compitiendo. Y ahí llegan las relaciones, los vecinos, la escuela, ya se abre más el campo de relación. Qué bonito es eso. Viene la adolescencia, que viene, algunos empiezan a 11, 12 años por ahí, van hasta los 18 años, a veces la adolescencia también se puede alargar un poquito, a algunos les va hasta los 20 o un poquito más incluso, porque hoy las edades como que tienden a extenderse. Pero de todas maneras la adolescencia, la dialéctica de la adolescencia o los opuestos de la adolescencia son la identidad, va a encontrar la identidad, el que es hombre busca ser hombre, el que es mujer reafirma su ser de mujer, o la confusión de rol.
Ahí está la cuestión. Y en la adolescencia la identidad tiene que ver con otros elementos, ¿no? Con la vocación, con propósitos especiales. Pero después lo vamos a explicar. Pero estoy dando el cuadro para no perderlo, o mejor el esquema de las edades y cómo las explica Erik Erikson, este psicólogo. La virtud de la adolescencia es la fidelidad. Ya veremos por qué es la más grande virtud de la adolescencia. Y aquí sí las relaciones se abren más, las relaciones con los grupos de amigos, los modelos de líder, todo eso lo vamos a explicar un poco más. Viene el principio de la edad adulta, de los 19 a 35 años, es el principio de la edad adulta. ¿Cuál es la dialéctica? ¿Cuáles son los opuestos? La intimidad y el aislamiento. Es muy bonito la experiencia del amor que se va a vivir como virtud, ¿ve? Pero ahí está. Y ya se abre más, ya en esta edad de 19 a 35 años va a importar la pareja, algunos amigos, los compañeros, los socios, bueno, todo el círculo de relaciones que se da. Todavía, bueno, hay una edad muy, muy larga, la edad adulta que es de 36 a 65 años, así la destaca, así la clasifica Erikson. Es la época ¿qué dialéctica? ¿Cuáles son los opuestos? La generatividad, es decir, el dar vida, la generatividad, el hacer el bien, en el fondo es eso, versus estancamiento, decir, ya como que se retrasa, se puede retener en la vida, ya no tiene muchas metas para alcanzar, resulta que no debe ser así, pero puede ocurrir. Generatividad y estancamiento, la dialéctica en la edad adulta de 36 a 65 años, la virtud importante. Bueno, así se traduce, que si no lo explicamos más adelante, la solicitud, es decir, ayudar. Y las relaciones, ya se abre más el campo de relación, ya es una relación social más amplia, tiene que ver más con el trabajo, como es una época muy importante también del trabajo, todo las relaciones van a implicarse mucho en lo que tiene que ver con el trabajo. Y la última etapa de la vida, 66 años en adelante. ¿Qué viene ahí? ¿Cuáles son los contrarios? ¿Cuál es la dialéctica? La integridad, es como la síntesis de la vida. Pero también, si no se ha integrado las demás etapas y hay situaciones no resueltas, puede venir desesperación. Imagínense, integridad o desesperación. Esa es la dialéctica de los 66 años en adelante. Pero eso sí, tremenda virtud, la que se concede en esta etapa de la vida. Camina uno tantos años para por fin llegar a esta virtud, la sabiduría. Qué belleza, qué bonito. Y las relaciones, ¿cuáles son las relaciones humanas que uno tiene en este tiempo? Todo el género humano. Ya uno a esta edad, uno se relaciona tranquilamente con todo mundo sin ninguna dificultad. Así debe ser, así es. Bueno, les doy la clasificación al entrar para poder tocar etapa por etapa. De amor, esa es la luz de Jesús. Muy bien, muchos podrían explicar muchas cosas a partir de otros modos de dar las edades. Dirán algunos, ¿no? De una vez la infancia en un solo bloque y ya. La juventud, bueno, pongamos desde cuando comienza la adolescencia y pongámoslo hasta 30, 32 años y ya, 2 etapas. Y la adulta, que se va por ahí hasta los 60, dirán otros, y después de ahí, o 65. Algunos dirán, no, a 70, alarguemos un poquito y ahí la etapa final, ¿no? Ya la etapa más adulta, lo que llama el adulto mayor o la ancianidad, que también se puede decir. Hoy estamos evadiendo términos que son bonitos. Entonces, es eso, pero no, es que estamos diciéndolo a nivel psicológico, diciéndolo también que a nivel espiritual también tiene sus incidencias, lo psicológico y lo espiritual tienen sus ritmos también en nosotros. Entonces, es eso, así como nuestro ser físico toma la forma de la edad, también la forma de la edad se toma a nivel psicológico y se toma a nivel espiritual. Veía yo por ahí, algún día lo comparto, ¿verdad? Buena idea para hacer unos programas sobre eso, que tiene que ver con esto, pero no lo voy a desarrollar ahora porque es otro tema, pero lo menciono. Hay un texto de Segundo Galilea, muy bonito, este maestro espiritual, él habla de las edades del espíritu, y cuando habla de las edades del alma, empieza a hacer toda una semejanza de las edades de estas etapas de la vida. Y él empieza a comparar la vida del espíritu con las etapas del cuerpo o las edades psicológicas que uno tiene.
más las edades psicológicas, es la parte psicológica y la parte espiritual. Y entonces no coincide, resulta que no coincide. En el ejercicio que él hace no corresponde exactamente. Él dice, en la vida espiritual, uno en realidad, cuando ya se decide por Dios, empieza en la adolescencia espiritual. Mire lo que él dice. Y después, a medida que uno va caminando, uno llega a la edad adulta espiritual. Va entrando en esa, o de juventud espiritual. Él también clasifica la juventud espiritual, con los compromisos que tiene cada etapa y con los crecimientos y crisis que tiene cada etapa, porque eso es lo que menciona, es muy bonito. Y después llega a la edad a una edad adulta de la vida espiritual y compara algunas cosas de la edad adulta en el nivel psicológico que nosotros tenemos. Pero dice una cosa muy, muy curiosa que es muy interesante. Dice, no, en el camino de la vida espiritual nosotros terminamos en la infancia. Mire que es otra cuestión, ¿no? Es otra manera, es decir, un crecimiento de vida espiritual bien bonito, uno debiera caminar hacia la infancia en el espíritu, que se caracteriza por un crecimiento espiritual muy alto, una simplicidad de vida espiritual muy especial, una pureza y un abandono a la voluntad de Dios muy grande. Pero bueno, eso ya en el nivel espiritual es otra cuestión que se podría explicar de otras maneras y seguro tendremos un día para hablar de ello. Pero se evoca aquí en este compartir de las edades de la vida, que lo estamos haciendo ya otra vez, recorriendo las edades de nuestra existencia para pedir al Señor la bendición y se sanen algunas heridas o algunas situaciones traumáticas que llevamos de existencia. Yo creo que así dejamos ya pendiente para compartir en esta parte que viene de la concepción a los 2 años y si se puede un poquito más. Ahí estamos y regresamos después de estos mensajes. Es la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Hay una luz. Una bendición poder estar compartiendo con ustedes también este espacio, regresar para, ya con esa introducción que hemos hecho, poder volver a tocar este tema. Ya me estoy recordando que ustedes algo me han escuchado de esto, pero necesito reforzarlo y ampliarlo como lo están escuchando y sobre todo que nos ayude nuevamente a entender estas situaciones de vida en las edades de la existencia, los ciclos de vida que se llaman o las etapas de la vida. Y así comenzamos para poder compartir esta experiencia de gracia que nos ayuda a integrarnos bien. Ahí está esa etapa de la concepción a los 2 años. Es lo que tendríamos que empezar en este momento, continuar, llamémoslo así. Y de acuerdo con Erickson, con lo que estamos mencionando Erik Erikson, ya sabemos que, por ejemplo, hay un libro y que debe estar aquí en la librería, en nuestra librería del Minuto de Dios. Debe estar ese libro de las etapas de la vida de los hermanos Lin. Es muy interesante también lo que ellos nos mostraron ahí. Fueron como esos primeros comienzos, ejercicios muy bonitos. Y si ustedes lo pueden tener o algún libro que haya en este sentido, también sería muy bueno. Además de este espacio que queda consignado y que ustedes también pueden adquirirlo. Pero bueno, de acuerdo a los planteamientos de Erik Erikson y también de los psicólogos actuales, el tiempo que va de la concepción hasta los 2 años se considera como el tiempo fundamental en la existencia humana. Sí, es eso. Algunos llegan a decir, y lo hemos mencionado, que podríamos llegarlo a entender como el ciclo que ocupa la mitad de la vida. Es decir, pero ¿cómo es que en esos 2 años y 9 meses, u 8 meses, o 7 meses, o 6 meses, o hasta, no sé, si hasta 5 meses, si ha habido esos milagros también, o hasta menos, que en ese tiempo tan breve, ¿cómo es que va a ser la mitad de nuestra existencia? Claro, imagínense qué importante es esta etapa. Qué importante es eso. Y es que
diríamos que a partir de los 2 años, inicia la segunda parte de nuestra vida. Dicen pues algunos psicólogos, ¿no? Como para resaltar la importancia que tiene la concepción hasta los 2 años. Para decir lo preponderante que es esta etapa, este momento de existencia. Y es así. Es decir, esto damos a entender lo determinante que es el comienzo de la vida. Y en los diversos niveles, en lo físico, en lo psíquico y también en lo espiritual. Y por eso es tan importante que caractericemos esta etapa de la gestación y también este inicio de nuestra propia infancia. Vamos entonces a compartirlo y vamos a caracterizarlo, pero después de este canto que Donald nos va a poner, este salmo, vamos a compartir este salmo que es un salmo muy bonito. Podríamos tomarlo y orarlo. Y orarlo directamente, sí lo podemos hacer, 138 o 139, depende cómo está, pero este salmo está cantado muy bonito, no había visto esta versión, Donald me la estaba indicando, es el Salmo 39 del hermano Bruno y de Juanjo Cabrera. Es un tema, es muy bonito este salmo que tiene que ver con ese comienzo de nuestra propia vida, y ese salmo habla de cómo el Señor nos formó. Sí, Señor, tú me examinas, tú me conoces, fuiste quien me tejió en el seno de mi madre. Gracias también a esa comunión de mi madre con mi padre. Qué bonito cantarlo, qué bonito así, proclamar esa bondad de Dios, que es todo providente, Dios creador y Señor de la vida. Y viene hablando de esta etapa, de este ciclo de la concepción a los 2 años. Qué importante es eso. Poder entender eso poder entender a nivel psicológico y a nivel fisiológico también un poquito. Bueno, no nos interesa demasiado profundizar en la parte fisiológica, ya tendríamos que ver ahí más la parte médica, la parte de la biología que explique más. No, es más la parte psicológica y espiritual. A ver, el haber sido deseados y fecundados en un espacio de ternura determina la salud física y psíquica de la persona. Oiga, hasta eso marca, hasta eso cuenta, hasta eso puede contar. Por eso es que una persona que haya nacido de una experiencia de un abuso, es bonito hacer esa oración de sanación para que esa experiencia de la concepción que fue traumática reciba salud, reciba sanación. Y se puede integrar y la persona recibe sanación. Seguramente es una persona saludable, pero necesita esa integración y sanación de esa experiencia, de ese momento traumático. Porque, a ver, también las experiencias de amor y alegría desde el seno de la mamá resultan saludables. Póngase a pensar un embarazo vivido en mucha dificultad. Seguro a veces en medio de maltratos, falta de apoyo del esposo o del papá de la criatura, en situaciones a veces de desprecio o en situaciones laborales muy complicadas. Póngase a pensar, o en espacios de duelos que también pueden afectar. De hecho, las concepciones o los embarazos iniciales que tengan un trauma en los propios comienzos, en las teorías de Kemberg. Me ha tocado un poco estudiar bastante esto cuando estudié la psicología y la formación. Poder ver estas teorías y cómo algunas situaciones traumáticas pueden después traer consecuencias, ¿no? Ahí vienen los autismos. Todas esas situaciones de críticas de la mamá pueden traer otras situaciones tremendas en esta circunstancia y otras que no voy a estar mencionando, pero que seguramente hay otras deficiencias según la etapa del embarazo en la que hubo alguna situación traumática o difícil. Pero bueno, también depende de las mamás que se serenen ante situaciones difíciles para no afectar mucho a la criatura, tener prontamente aceptación de circunstancias dolorosas y difíciles, y entonces para evitar afectar la familia o la criatura, pero a veces es imposible. Tampoco les voy a pedir que no lo sientan, porque a veces hay que sentirlo y la criatura no desbordarse, pero sí sentirlo adecuadamente. Situaciones difíciles, claro, y aprendemos desde el vientre de la mamá también a sobrellevar las dificultades de la vida. Bueno, si desde el seno de la madre se experimenta rechazo y al nacer no se satisfacen las necesidades de amor, entonces se va a vivir en una continua desconfianza. Recuerden lo que decíamos, en esa dialéctica que hay en cada edad.
en esta etapa de la concepción a los 2 años, si hemos tenido rechazos desde la concepción y ha sido muy complicado desde el seno de la madre esto, podemos crecer en desconfianza, o se vive en desconfianza, y se va a desconfiar de todo y de todos. Una persona no amada ni deseada se comportará siempre en forma hostil. Claro, la confianza se recibe en la primera infancia, como lo estamos diciendo, y todo depende de la manera como se nos haya deseado. ¿Ve? Y si ya nacimos, como se nos haya abrazado, como se nos haya tocado, si así podemos decirlo. Pongámonos a pensar, por ejemplo, tantos jóvenes, incluso personas adultas, que tienen tendencias suicidas. Y seguramente es por rechazos venidos desde la misma gestación, en especial si hubo intento de aborto. De ahí que el mejor regalo para los niños y niñas será la ternura, el amor, el desearles, el aceptarles. Y si ya nacieron, ese contacto físico, como estamos trabajando esa parte o mejor meditando desde la concepción hasta los 2 años, el contacto físico siempre se abarca desde el comienzo, pero aquí ya los abrazos al nacer son importantes. Y por eso es que ha habido, cuando no ha sido deseada las criaturas, hasta se han hecho experimentos especiales de poder tener mamás y abuelas o de personas y de papás que abracen a esas criaturas que no han sido abrazadas y que no han recibido el afecto necesario. Por eso es tan importante la adopción en estas situaciones complicadas. Y hoy día con tanto egoísmo donde los hijos se tienen como una carga en muchos de los casos, qué tristeza, no tienen todo el amor y crecen muy solos. Y ahí el contacto físico, el abrazo es importante, el jugar y estar cerca de ellos, el que se sientan cuidados. La falta de contacto físico puede causar en los niños y niñas trastornos emocionales y cerebrales inclusive. Imagínese esto. Por eso se ha determinado que la mayoría de los adictos, oiga lo que estoy diciendo, la mayoría de los adictos, los que están en drogas u otro tipo de adicciones, tuvieron poco contacto físico o experimentaron rechazo desde el seno de la mamá. Ahí se hace el ejercicio de sanación, esa herida se llena y se sana, y seguramente muchas de las adicciones son sanadas gracias a la experiencia de este ejercicio de amor, de la gracia del Espíritu Santo que se derrama y cubre esos vacíos de nuestra vida. O la mayoría de las conductas antisociales se deben a la falta de confianza básica, o a la falta de aceptación, pero por el rechazo recibido desde el vientre o en los comienzos de la infancia, en nuestra propia casa, o en algún rechazo en alguna etapa de la vida de la infancia o adolescencia. Pero bueno, estamos hablando de la concepción a los 2 años, que desde aquí puede haber estas afecciones. Los padres y madres que saben tener contacto físico y afectivo con los hijos o con las hijas en esta temprana edad aseguran personas que en el futuro pueden tener confianza en la toma de decisiones. Mire qué importante es eso. Y hay que pensar en eso, en la terapia que también se debe hacer. De paz te llenará de amor, esa es la luz. Ahora, hay heridas emocionales en esta etapa de la vida, de la concepción a los 2 años, en toda etapa, pero a ver, desde el vientre de la madre, hay heridas que pueden ser aceptadas, integradas, a partir de recuerdos positivos de amor vividos en otros momentos de la infancia, claro está. Si ya ha crecido más la criatura, pero desde ya se puede orar. En ejercicios de introspección, por ejemplo, una introspección cuidadosa, que es un ejercicio psicológico, se puede alcanzar la salud necesaria para vivir en madurez sin compensaciones afectivas. Mire esto, cuántos mendigos y mendigas de amor, simplemente porque no se han sanado en los vacíos afectivos desde el vientre de la madre hasta los 2 años o en otras etapas. Pero hablemos de esta etapa. La experiencia espiritual cristiana profunda conduce a la paz interior, a la integración de esta etapa de la vida. Y por eso, bueno, aquí también se afecta la imagen de Dios en forma positiva, si la experiencia ha sido así, positiva, del mismo modo, o si es negativa, la imagen de Dios se afecta así, en modo negativo. Está comprobado que la imagen de Dios que poseen las personas se determina por las vivencias de tipo afectivo en relación con los padres o su entorno familiar y social. Y la experiencia de Dios se hace más positiva en ambientes donde nos hayamos sentido amados. Mire qué importante es eso. Y Dios aparece muy lejano para quienes, por falta de afecto,
viven en baja estima. El amor genera confianza en Dios, despierta la esperanza y es preciso experimentar entonces perdón hacia nuestros seres queridos para dar paso a una experiencia de Dios más personal, más paternal y maternal, si así podemos decirlo. En muchos casos la imagen negativa de padre o madre provoca una distancia de Dios. Bueno, la imagen negativa de padre nos distancia más de Dios mismo, pero la imagen negativa de madre nos distancia de la Virgen María. Mire la transferencia de imágenes que sucede en el nivel psicológico y espiritual. Aunque no podamos recordar claramente el afecto recibido en la primera infancia, hay que reconocerlo y es preciso aceptar el amor recibido y dejar que Dios con su gracia llene los vacíos que están en nuestro inconsciente psíquico o en nuestra memoria espiritual. Y el ejercicio que se puede hacer o la terapia que podemos hacer es muy sencillo. Hágalo usted si puede en estos días. Haga una oración y póngase a meditar sobre esta etapa de la vida, póngase a orar. ¿Cómo fue su gestación? Pide al Espíritu Santo, pide esa iluminación de Dios, cúbrese y séllese con la sangre de Cristo, pida la presencia de San José y la Virgen y mire a ver cómo fueron estas etapas de la gestación hasta los 2 años de la vida. Y recuerden, haga de cuenta que haga un momentito de introspección, casi como una mínima regresión, y ubíquese en ese momento. Y en la memoria inconsciente se pueden hacer presentes momentos e imágenes de aquella circunstancia, pero eso sí, en oración, con buena presencia de Dios y de la Virgen María y de San José. Y entonces acepta esos momentos de existencia, póngase en manos de Dios. Eso es sencillo. O póngase, por ejemplo, en un momento de meditación y de oración, en contemplación sencilla, póngase en el hogar de Nazaret. Ponte con Jesús ahí en el hogar de Jesús, María y José. Y entonces contempla en ese tiempo de Jesús, ponte ahí en ese lugar y entonces mira el amor que le dieron José y María a Jesús. Recibe de ese amor también para ti. Eso es muy bonito, recibe el amor de José y María, para ti. Y el amor de Jesús también, que en su ternura te bendice. Bueno, analiza situaciones y personas que te provocan temor e inseguridad. Seguramente está ese temor que hay desde esa etapa de la vida. Bueno, pidámosle al Señor bendición y gracia y vamos a ir a pedirle al Señor. Vamos a seguir de nuevo meditando las otras etapas y qué bendición saber que hemos compartido así de esta manera en este espacio y aún más, aunque ya lo hemos dicho seguramente, pero lo seguiremos avanzando y profundizando con nuevas facetas y seguro para que se sane otra edad, otra situación de nuestra propia existencia. Tanta bendición, gracias Donald por compartir también la emisora o quienes están en este momento en esta transmisión y quienes están en esta audiencia, les bendiga el Señor, les cubra la misericordia del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tantas bendiciones. Y ahí estamos en este compartir en Kenosis de la emisora Minuto de Dios. Espera por ti, que espera